Vamos a hablar nuevamente del Instituto de Previsión Social. Siempre es noticia el IPS, por A o por B motivo. Siempre hay alguna razón para que el IPS esté en los medios de comunicación. Esta vez por una supuesta inacción de sus abogados que le obligará a la previsional empezar a buscar de dónde sacar 105 millones de dólares. Sí, escucharon bien, 105 millones de dólares. Para entrar en contexto, unos 129 capitanes de buque habían accionado allá por el 2016-2017 y obtuvieron en la Corte Suprema de Justicia una declaración de inconstitucionalidad en contra de varios artículos del sistema de jubilaciones del IPS que les impedía jubilarse justamente sobre el salario que percibían mes a mes. Hay que recordar que los capitanes de embarcaciones, de buques, ganan un salario promedio de 40 a 60 millones de guaraníes. Para evitar que entre en vigencia esta disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Constitucional, la previsional presentó una acción autónoma de nulidad en el 2020. Sin embargo, el IPS terminó perdiendo el juicio porque sus abogados dejaron de mover el expediente durante el plazo de 6 meses y se produjo lo que el Código Procesal Civil establece como caducidad de instancia el pasado 23 de agosto. Este 23 de agosto, a inicio de esta semana, el juez Juan Martín Palacios dictó el fallo estableciendo la caducidad de instancia. El desinterés en este expediente lo atribuyen a la administración de Vicente Bataglia, quien apenas asumió, había cambiado a todos los componentes de la dirección jurídica del Instituto de Previsión Social. Y vayamos a ver números. A ver, 129 capitanes fueron los que accionaron. De estos, 20 efectivamente ya están jubilados. Y el resto está a punto de jubilarse. ¿Cuánto ganan en promedio? Ya lo decíamos, entre 40 y 60 millones de guaraníes. Convengamos que ganan 50 millones al mes. ¿Cuánto esto significaría para el IPS? Mes a mes, mensualmente. 7.800 millones de guaraníes. Y anualmente, ¿cuánto le va a costar a la previsional? Más de 100.000 millones de guaraníes. El abogado Raúl Mongelos representa a este grupo de trabajadores de las distintas navieras, quien cree poco probable que el dinero que van a empezar a percibir en concepto de jubilación, los capitanes, los trabajadores navieros, no va a afectar los fondos jubilatorios. Hoy la cuestión está definida no por la discusión del fondo de la cuestión, sino sencillamente por un incidente de caducidad que ha operado en contra de IPS por no haber impulsado en el tiempo establecido por ley para ello. No puede ser que IPS colapse por el beneficio de los haberes jubilatorios de 100 capitanes, que si bien tienen un buen salario, de todas maneras los fondos de IPS son mucho más superiores a eso, ¿verdad? No existe esa posibilidad mencionada anteriormente que puede significar un quiebre en los recursos de IPS. Eso es totalmente descabellado. Bueno, vamos a ver la lista, para que vean la lista de capitanes. ¿Cuántos son? 129 son en total. Tenemos esas imágenes justamente. La nómina completa, acá está la nómina completa de todos los que empezaron a demandar al Instituto de Previsión Social a través de una acción de inconstitucionalidad y que se estuvieron en realidad defendiendo en esta acción autónoma de nulidad. ¿Qué es lo que dice el juez? Siguiente documento. Y fíjense, presten mucha atención lo que argumenta el magistrado para dictar la caducidad de instancia. Del análisis de autos, es decir, del expediente, surge que efectivamente transcurrieron más de 6 meses sin que se haya instado el procedimiento en dicho plazo, lo cual supone en la presente acción un evidente abandono de la instancia de la parte accionante. Imagina la parte accionante. ¿Quién es la parte accionante? IPS. Porque disponiendo de los medios pertinentes no los empleó
negligencia atribuible exclusivamente a la misma, es decir, al IPS. En consecuencia, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos en el Código Procesal Civil, corresponde que se declare operada la caducidad de la instancia del presente juicio. Y en la siguiente imagen van a ver ustedes la parte ya resolutiva del magistrado, les repito el nombre que dictó este fallo, el magistrado Juan Martín Palacio. Aquí está: declarar la caducidad de la instancia, y cita el juicio Instituto de Previsión Social contra una persona que encabeza la lista, y al final también se imponen las costas a la parte actora, es decir, al IPS. Doble pago va a ser el Instituto de Previsión Social. Pero vayamos de vuelta a lo que establece el sistema de jubilaciones del IPS. ¿Hasta cuánto usted, señor, usted, señora, puede cobrar? ¿Cuánto es el monto máximo que usted puede cobrar en concepto de jubilación? Hasta 10 salarios mínimos. Unos, hoy en día, 27, 28 millones de guaraníes. Más de eso no pueden cobrar. Contra ese artículo es lo que accionaron los trabajadores navieros. Pero ojo con este dato, porque serían unos 6.000 trabajadores de otros rubros que también están aportando mes a mes sobre un salario que supera los 50 millones de guaraníes y están también camino a la jubilación, y eso es un verdadero peligro, advertía el ingeniero Pedro, el abogado Pedro Alli, quien conoce mucho de este tema de jubilaciones del IPS. Mira, el primer impacto de estos demandantes que ahora posiblemente van a hacer la ejecución de sentencia, van a reclamar el pago, va a ser de, yo estimo, unos 60 millones de dólares, porque es retroactivo a la fecha de la demanda, y a partir de ahora cada uno va a cobrar jubilaciones de 60 millones, 80 millones, etcétera. Luego viene la aplicación jurisprudencial. La gente que no son 10 tipos más, son cerca de 6.000 jubilados que ganan más de los 10 salarios mínimos y que están topeados. Y de este tema ya habló y llamó a conferencia de prensa a la gerente, una de las gerentes del IPS, la abogada Vanessa Cubas, gerente de prestaciones económicas, el mismo cargo que ocupaba el abogado Pedro Alli también. Y ustedes escucharon, Pedro Alli hablaba de 60 millones de dólares más o menos, quedó corto en sus cálculos, porque según la abogada Vanessa Cubas, este grupo de 129 navegantes jubilados y próximos a jubilar le va a significar al Instituto de Previsión Social, escuchen bien, 105 millones de dólares. Son 129 navegantes marítimos. El impacto que hemos calculado a través de la asesoría actuarial es alrededor de 105 millones de dólares, de los cuales más o menos 27 millones de dólares es para hacer pagos retroactivos y el resto es para hacer pagos sucesivos, no solamente al jubilado, sino también cuando el jubilado fallece, continuamos pagándole a sus derechohabientes, y estos 105 millones de dólares es solamente para estas 129 personas. Si nosotros permitimos que este impacto de 105 millones de dólares alcance al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, significa abrir la compuerta para que todas aquellas personas que aportaron por arriba de 10 salarios mínimos también pretendan lo mismo por vía judicial, obligarnos a pagarles por encima, como si fuera un régimen de capitalización individual que claramente ya hemos explicado que no es. Bueno, ¿qué va a hacer ahora el Instituto de Previsión Social? Obviamente va a apelar esta decisión de primera instancia y va a alegar una indefensión. Al mismo tiempo, desde el IPS ya anunciaban también que van a investigar para sancionar, ya sea en lo penal, en lo civil o a nivel administrativo, a aquellos funcionarios que habrían caído en la desidia y no habrían accionado, no habrían hecho su trabajo para que efectivamente el IPS no perdiera este juicio por una caducidad de instancia, es decir, por no haber movido el expediente por el lapso de 6 meses.